Voy a ver lo de los nombres. Recuerdan que cada vez que aparecen nombres en la escritura hay un mensaje ahí a través del significado de cada uno de los nombres. Si los unimos todos como una historia o como otra revelación. Este capítulo 11 empezaba con Shlomo, después seguía el faraón, moabitas, amonitas, etcétera, etcétera. Entonces voy a ir mencionando los significados y conectándolos uno por uno para ver lo que Yahweh nos dice aquí a través de su Ruach. Empieza con Shlomo, después sigue Faraón. Faraón es un título, pero bueno, era un nombre de alguien que se convirtió en el título de los reyes de Egipto. Entonces empezaría con paz en la gran casa o en la casa grande del Padre del pueblo. Paz en la gran casa del Padre del pueblo. Los rojos serán cazados por el terror. El rojo representa, bueno, es Edom, se puede decir, los descendientes de Edom serán cazados por el terror, pero por el hecho de que eso de cazados es Sidón, como he mencionado, eso se conecta con el tiempo de la cosecha, normalmente cuando aparece Sidón y por la traducción. Entonces se puede ver como los muchos que están en pecado, por eso están rojos, porque recuerden que la escritura dice que aunque tu pecado sea rojo como la escarlata, se volverá blanco como la nieve o como la lana. Entonces, hay paz en la gran casa del Padre del pueblo, mientras los rojos serán cazados por el terror. Cuando el que contiende con el poderoso de este mundo traerá paz. El amado, que es como una estrella. El amado o la estrella. Recuerdan que en Números 24, cuando habla del último, dice, estrella saldrá de Jacob. Recuerden que, por un lado, literalmente se vio una estrella en los cielos cuando nació Mashiach. Lo que uno cumple literal, el otro espiritual. El último es Micael, y recuerden que los ángeles son representados por estrellas. Entonces, cuando Micael se manifieste como un israelita, estrella saldrá de Jacob. Entonces, el amado es la estrella que los pescará, se puede decir, o los cosechará, como el gran rey de su pueblo, y someterá a los de su padre. Se puede ver que va a sujetar a todos los que siguen a Yahweh, pero aquí la palabra es Moab, y recuerden que normalmente conecto Moab con Lucifer, o el hecho de que Yahweh le dijo a los fariseos a través de Yahushua, ustedes son de su padre Satanás. Entonces va a someter a los de su padre Satanás, va a someter a los fariseos, a los falsos, a los hipócritas. Y dará la instrucción de paz como rey de su pueblo. Dará paz a aquel que gobernará como el poderoso, quien contiende con el poderoso de este mundo, que es el amado, quien instruye el shalom del poderoso, quien viene de rojo, como dice Isaías 63. Como hijo pródigo, cae en pecado, pero también porque viene como si fuera un gentil. Yahweh es el Padre de aquel que contiende con el poderoso del mundo, y será poderoso en la tierra, en esta tierra que es representada por Mizrayim, la tierra de aflicción, tierra de dos límites, y será poderoso en la tierra al luchar en el lugar de las cavernas como el rey con la esposa del rey. El lugar de las cavernas se puede ver como el Seol. Recuerden que el último va a morir y va a ir al Seol también, pero ya va a ir con autoridad porque ya Yahushua le va a haber dado las llaves del Seol y de la muerte. Entonces, así como Yahushua bajó al Seol y avisó a todo el mundo que ya había ganado, aquí vemos algo similar, al parecer lo que indica aquí con el último, que va a bajar al lugar de las cavernas, o sea, el Seol. Significado de Param, lugar de cavernas. Será poderoso en la tierra de aflicción y luchará en el lugar de las cavernas como el rey. Esto, aquí se podría decir, a la esposa del rey robará. Vamos a ver, porque sí, que Nubat, si no me equivoco, si el robo, qué curioso. Ganav, él robó. Tajpeines lo traducen como la esposa del rey. Eso me tiene a mí pensando, porque no sé si habrá sido solo por lo que pone en el contexto. También lo traducen como cabeza de años.
o cabeza de la era. Cabeza de años sería Yahweh, que es el anciano de días, el cabeza de días. Entonces, vamos a ver, y la otra era que no va. Entonces, a como iba ahí, vamos a ver cómo se acomoda. Será poderoso en la tierra de aflicción, en este mundo temporal, y luchará en el lugar de las cavernas como el rey, la cabeza de los tiempos, la cabeza de la era, o como el anciano de días, puesto que el último viene como el padre, a robar, o sea, como ladrón en la noche. Recuerden que el último viene como ladrón en la noche y va a llevarse a los escogidos de esta realidad como robándoselos al poderoso de este mundo. El cabeza de la era o de los tiempos, y robará de la tierra de aflicción a los que son amados por el Padre, o por aquel cuyo los que son amados por el Padre Yahweh. El príncipe a quien Yahweh conoce será ayudado por el poderoso durante la estación. Silenciosamente vestido de silicio. Recuerdan que los dos testigos visten de silicio, de ropas ásperas. Ese es el nombre de Damasco, el que silenciosamente teje con silicio. También Damascus, recuerdan, bueno, esto lo dije en el estudio de inglés, en el libro que estaba leyendo de los esenios, hablaban de que había una ciudad de los esenios, la principal de ellos, que le llamaban Damasco, porque Dameshek se puede separar en Dam y Meshech, que sería heredero, o bueno, sangre es Dam y Meshech heredero. Entonces el heredero de sangre, que ese es Mashiach. Entonces ellos estaban esperando a Mashiach y le pusieron por nombre el heredero de la sangre. Entonces voy a mencionar esa traducción aquí también, por si algo. El príncipe es aquel a quien Yahweh conoce, a quien el poderoso ayuda durante la estación, por ser el heredero de sangre, quien silenciosamente viste silicio, ¿verdad? Se manifiesta silenciosamente también como el ladrón, ¿verdad? Como ladrón en la noche. Y silenciosamente con el silicio, el heredero de sangre, durante la estación, siendo ayudado por el poderoso, traerá paz, la paz del poderoso, y contenderá con el poderoso de este mundo. Al ser exaltado, el pueblo contenderá. Esto, aquí dice que peleará con el poderoso de este mundo al ser exaltado. Eso es cuando el último resucita, asciende y saca a Lucifer del cielo. Puede ser que ahí ya esté hablando del pueblo contenderá, porque ahí el pueblo va a estar huyendo para ser cosechado. Y recuerdan que después vemos en Apocalipsis 19 que cuando viene en el caballo blanco, el rey de reyes, soberanos de soberanos, vienen detrás de él el ejército celestial en caballos blancos, después de la boda del Cordero, como si los 144,000 se van a convertir en ese ejército celestial con el que viene a pelear. Como dice aquí, el pueblo luchará. Como se puede ver, el pueblo luchará en la tierra, salvándose, buscando a Yahweh, rechazando a la bestia. Después va a luchar en caballos blancos detrás de Mashiach. El pueblo luchará y será considerado, o sea, ¿verdad? Yahweh lo va a ver luchar y por ende lo va a considerar el salvarle, el protegerle, el cosecharle, y le multiplicará o le dará la doble porción en la fortaleza de paz a la que era leprosa. Zeruá, ok, aquí aparece como leprosa, pero sí estaba refiriéndose principalmente a los pechos, que puede estar relacionado cuando una mujer está lista para dar de amamantar también, ¿verdad? Que cuando la mujer queda embarazada también le crecen los pechos, así como cuando es niña, llega a ser joven, le empiezan a crecer los pechos. Es a eso a lo que haría alusión. Pero cuando uno ve a la raíz, es Sará,
que sí viene siendo una enfermedad de la piel, como la lepra. Entonces tiene esas dos traducciones. También, buen punto, que sería como, o sea, haciendo alusión a la congregación cuando la congregación ya está lista para casarse, ¿verdad? Cuando ya la congregación está lista para las bodas del Cordero. Entonces, ahora, si lo tomamos como leprosa, sería el hecho de que los escogidos estuvieron en la falsedad espiritual y por ende eran leprosos espirituales, ¿verdad? Porque estábamos cubiertos de mentira. Pero al aceptar a Yahushua se nos da un cuerpo nuevo. De hecho, recuerdan que he mencionado un montón de veces de cómo la primera señal que Yahweh le dio a Moshe de la vara que se convirtió en serpiente representaba la primera venida, y la segunda señal que le dio, que era meter su mano y que saliera como leprosa, representa la segunda venida porque vendría como hijo pródigo. Después la metería y saldría como nueva su carne porque representaba la muerte y resurrección cuando ya es perfecto, sin pecado, una vez que resucita el último. Igual los 144,000, igual que el último, caen en pecado, por ende se hacen leprosos, pero a través de Yahushua son cubiertos de una carne nueva. Entonces se podría tomarlo de leproso como el hecho de que son transformados a la carne nueva, pero lo de que recibió los pechos, ¿verdad? O en sí se hizo voluptuosa, como dice el hermano, vendría siendo el hecho de que ya está lista para casarse con el Cordero. Sería llevada la que recibe la doble porción y es multiplicada la fortaleza de paz después de haber sido leprosa, o sea, al ser transformada, o al ya estar lista para las bodas del Cordero. Será amurallada o protegida en el montículo, el reino de Yahweh, por el amado. Después dice, el pueblo contenderá, ya que Yahweh ha añadido al que instruye la paz, que es el hermano de Yah, a quien le pertenece el reino, quien viene del lugar del reposo, o quien viene a dar reposo al lugar, porque el último viene a dejar la paz en el mundo para que ya se dé el milenio de Shalom. También es particular que antes de todo eso dijo, el pueblo contenderá. Ahí podría estar hablando de los muchos, de cómo van a contender con el hecho de que Yahweh añadió a otro, contienden con el hecho de que hay un último, contienden con la doctrina que trae el último, y etcétera, toda la contención. El pueblo contenderá con aquel a quien Yahweh ha añadido, quien instruye la paz, el hermano de Yah, quien viene a traer el descanso al lugar, y es aquel a quien le pertenece el reino, con el quien el pueblo contenderá. Será aquel que contiende con el poderoso de este mundo. Es curioso que Israel, recuerdan, se le dio porque contendió contra hombres y contra Elohim y venció. Vean como ahí dice, el pueblo contenderá contra el que contiende con el hombre, o sea, con el último que es como Jacob. Quien traerá la paz es el amado, quien instruye Shalom, la estrella que los pescará o los cosechará y someterá a los que son del enemigo, de su padre Hasatán, los fariseos y demás. Este será el gran rey de su pueblo, el amado, que instruye el Shalom, quien contiende con el poderoso de este mundo para traer la paz al pueblo que contiende. Ahí se puede ver como aquellos que luchan para alcanzar la vida eterna, a ellos les va a traer la paz. Incluso a los muchos que primero rechazan, después van a aceptar cuando ya les agarre tarde y entiendan, por ende se puede ver ambas. Al pueblo que contiende en la tierra de aflicción, zigzag, codicioso por lino fino. Esa es la que aparece aquí. El pueblo luchará. El gran rey de su pueblo es el amado que instruye la paz, quien contiende con el poderoso de este mundo para traer la paz, mientras el pueblo luchará en la tierra de aflicción con el que codicia el lino fino. ¿Verdad? Se va a manifestar la dominación desoladora que se quiere vestir de lino finísimo, como Mashiach y la congregación se visten de lino finísimo. Se va a manifestar el falso Mesías haciéndose pasar por el verdadero, y con él va a contender el pueblo, puesto que van a estar dispuestos a morir. Con eso me refiero a los muchos. Y el pueblo contenderá en la tierra de aflicción con aquel que codicia el lino fino, mientras el que instruye la paz
contenderá con el poderoso de este mundo para traer paz. El amado, a través de quien el pueblo se ensanchará o crecerá. Rehoboam. Espero haya quedado algo claro. Ahí terminan los nombres.